Estas son algunos titulares que describen a Wisconsin en los últimos años. 7 de las ciudades más borrachas de Estados Unidos están todas en un solo estado. Wisconsin es hogar de 12 de las 20 ciudades más borrachas del país. ¡Vamos! ¡Exploremos el planeta! Wisconsin, oficialmente el estado más borracho, es una reputación bastante insólita para tener. Y surge la pregunta, ¿qué hace que Wisconsin beba tanto? Bueno, de entrada puede que no sea tan extremo. Estos estudios parecen basarse mucho en autoinformes de consumo excesivo de alcohol, así que, para entender cómo llegaron a ser tan bebedores, debemos empezar desde el principio. Wisconsin tiene una conexión cultural de larga data con la cerveza y la elaboración de la misma, que se remonta a los primeros asentamientos estadounidenses en el área. Las décadas de 1820 y 1830 vieron un gran número de inmigrantes llegando al territorio de Wisconsin. Una gran parte de los primeros inmigrantes al estado eran alemanes, quienes trajeron consigo conocimientos de técnicas de elaboración de cerveza alemanas y un fuerte sentido de orgullo nacional asociado con la cerveza y la elaboración. Para las décadas de 1840 y 1850, Milwaukee había ganado una reputación como una ciudad en auge alemana, atrayendo aún más inmigrantes al área. La creciente industria cervecera de Milwaukee se encontraba repleta de talento. Grandes cerveceros alemanes como Pabst, Miller, Schiltz y Blutz ganaron prominencia a medida que la revolución industrial llegaba a Wisconsin y comenzaban a industrializar sus procesos de elaboración de cerveza, con la mirada puesta en expandirse a nivel nacional. Para el cambio de siglo, Milwaukee lideraba la nación en producción de cerveza. En 1853, el pueblo de Wisconsin votó para prohibir la cerveza en el estado, pero el proyecto de ley fue vetado por el gobernador para posiblemente no decepcionar a la gran población alemana en Milwaukee. Aunque el movimiento de templanza no prevaleció en la década de 1850, la prohibición eventualmente sí lo hizo. Wisconsin fue uno de los primeros estados en ratificar la enmienda en enero de 1919. Fue unos meses después del final de la Primera Guerra Mundial, y el sentimiento anti-alemán seguía siendo alto, posiblemente amortiguando cualquier oposición a la prohibición. El recorrido de Wisconsin navegando por la prohibición y sus consecuencias terminaría moldeando su relación con la bebida y el alcohol durante décadas. Los cerveceros tuvieron diferentes métodos para tratar de navegar la prohibición. Algunos cambiaron a hacer helados, queso o refrescos, mientras que otros intentaron elaborar cerveza casi cerveza, que tenía el contenido de alcohol hervido. Pero muchos simplemente terminaron en bancarrota. La industria cervecera de Wisconsin alcanzó su pico en 1914 con 132 cervecerías, pero para el final de la prohibición, solo 73 permanecieron y tenían muchos clientes sedientos. Un año después de la derogación de la prohibición, la Liga de Tabernas de Wisconsin se formó para representar los intereses de los dueños de bares en todo el estado. A lo largo de los años, la Liga de Tabernas se ha convertido en un actor clave en la determinación de leyes relacionadas con la fabricación y el consumo de alcohol en Wisconsin. Pero hablaremos de ellos más adelante, porque primero hay otro fenómeno posterior a la prohibición que es vital para entender la relación del estado tejón con el alcohol, los clubes de cena y su relación con el brandy. Después de la prohibición, antiguos bares clandestinos y paradores utilizados por contrabandistas de licor y traficantes se convirtieron en clubes de cena. Los restaurantes nocturnos, conocidos por la cena, la bebida y el baile en un ambiente relajado, tuvieron un auge después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora que entendemos los paisajes naturales e históricos de Wisconsin, es momento de analizar el panorama legal. Hay varios factores que hacen que el alcohol sea más fácil de acceder en Wisconsin que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Posiblemente, el factor más significativo es la cantidad absoluta de lugares para beber.
Un análisis de 2022 examinó qué estados de Estados Unidos tenían más bares. Wisconsin tenía más de 2.700 bares en total, colocándolo en el cuarto lugar de la lista, detrás de Nueva York, California y Texas. Eso no es muy sorprendente si se considera la población de esos estados. El más pequeño de los tres, Nueva York, tiene más de 3 veces la población de Wisconsin. Sin embargo, la imagen cambia claramente cuando se considera la población en la lista de estados con más bares por cada 100.000 personas. Wisconsin ocupa el tercer lugar, solo detrás de Montana y Dakota del Norte, algunos de los estados menos poblados del país. Con poco menos de 6 millones de residentes, Wisconsin triplica la población combinada de esos dos estados. Básicamente, cuando se trata de población, esos estados tienen un umbral mucho más bajo que superar. Mientras que Wisconsin está en el medio del paquete, compite con los pesos pesados de la nación. Si buscas en línea lo que las personas de Wisconsin piensan de esta cultura de consumo, muchos dicen que simplemente es porque no hay mucho más que hacer, especialmente durante los largos inviernos. Pero en una nota más seria, una razón potencial para la alta cantidad de establecimientos en Wisconsin es la falta de regulación estatal generalizada. A diferencia de muchos otros estados, que tienen un control compartido entre la ciudad y el estado para la concesión de licencias de alcohol, los municipios locales manejan la emisión de licencias de licor y se les permite establecer sus propios límites para adaptarse a las necesidades de sus comunidades. Eso también significa que cualquier ciudad o pueblo puede establecer que no haya ningún límite en absoluto. En el año 2023, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, firmó un proyecto de ley que reformó las leyes de alcohol del estado. La nueva ley creó una división en el Departamento de Ingresos para supervisar la industria del licor en el estado. La emisión de licencias de licor seguirá siendo manejada a nivel local, pero si una ciudad o pueblo ha establecido y alcanzado su límite para nuevas licencias, la nueva ley permitiría a los posibles propietarios de bares evitarlos y solicitar una licencia al condado. Esto, en teoría, hará que sea aún más fácil que la cantidad de bares en Wisconsin se salga de control. Eso nos lleva al tema de la influencia, y uno de los nombres más importantes en el estado cuando se trata de cabildeo y alcohol, la Liga de Tabernas de Wisconsin. Como se mencionó antes, la Liga de Tabernas se formó en 1935, justo después de la derogación de la prohibición, para representar los intereses de los dueños de bares en el estado. La Liga de Tabernas pasó años negociando con legisladores el proyecto de ley que reforma las leyes sobre el alcohol en Wisconsin. La Liga de Tabernas ha ganado cierta reputación. Mucho se ha escrito, para bien o para mal, sobre la influencia que esta organización tiene sobre los legisladores en el estado. Un análisis realizado por una organización periodística sin fines de lucro en Wisconsin encontró que la Liga de Tabernas gasta alrededor de $230,000 por cada sesión legislativa de 2 años, en promedio. Las victorias de la Liga incluyen la eliminación de advertencias sobre conducir ebrio de los letreros de las carreteras estatales y la extensión de los horarios de los bares. Dejando de lado los esfuerzos oficiales de cabildeo, algunas de las estrategias de la Liga pueden ser difíciles de entender, pero parece claro que han desarrollado relaciones sólidas con los legisladores. La reputación de la Liga de Tabernas está tan extendida que cuando las personas no tienen una explicación para una política en Wisconsin, a menudo sospechan que la Liga está detrás, ya sea que las licorerías solo abran hasta las 9 de la noche o que Wisconsin esté rezagado respecto a sus estados vecinos, Illinois y Minnesota, en la legalización de la marihuana. Con toda la atención que reciben ejerciendo influencia en beneficio de los dueños de bares, otro tema en el que han hecho cabildeo exitoso es el financiamiento estatal para su propio programa Safe Ride, que ofrece viajes gratuitos a casa a los clientes en bares participantes. El nivel de influencia que la industria del alcohol obtiene debido al cabildeo y la presión política es difícil de medir, pero ciertamente hay otras formas en las que los legisladores han adoptado un enfoque laxo.
Wisconsin tiene algunos de los impuestos más bajos sobre cerveza y vino en el país. Desde la prohibición, la tasa impositiva sobre la cerveza se ha incrementado solo una vez. En 1969 se aumentó de $1 por barril a 2, lo que equivale a aproximadamente 6 centavos por galón. Los bares en Wisconsin también tienen permitido servir alcohol a menores siempre que estén acompañados por un padre o tutor. No son el único estado con esta regla, pero para un estado como Wisconsin, ciertamente podría contribuir a normalizar el consumo de alcohol entre los jóvenes y a cimentarlo como parte de la cultura del estado. Y la cultura tiene mucho que ver para explicar este problema, en más de un sentido. Los datos parecen indicar claramente que los residentes de Wisconsin beben mucho más que el resto del país, hasta un grado ridículo. Pero la realidad es que hay mucho espacio para matices. En casi todos los casos, la métrica utilizada para establecer la embriaguez relativa de un estado ha sido el porcentaje de la población que bebe en exceso regularmente. Los datos más confiables que tenemos sobre el consumo excesivo de alcohol provienen del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento del CDC, que se basa en informes autodeclarados. Un estado como Wisconsin, con su conexión cultural con la bebida y el alcohol, no tendrá tanto estigma asociado al consumo de alcohol como otros estados. Los habitantes de Wisconsin podrían estar un poco más dispuestos a compartir con qué frecuencia y cuánto beben. Después de todo, la industria cervecera en Wisconsin contribuye con $12,000 millones a la economía del estado. Apoya más de 69,000 empleos en agricultura, manufactura, distribución minorista y la producción misma de la cerveza. Paga más de $3,000 millones al año en salarios y beneficios y contribuye con $1,500 millones al gobierno en impuestos. ¿Por qué algún residente de Wisconsin vería algo malo en eso? Bueno, el problema es que también tiene un costo. Recuerden cómo mencioné que la cerveza aporta $1,500 millones en impuestos. Un estudio del año 2006 encontró que el consumo excesivo de alcohol le cuesta al Estado alrededor de $4,000 millones al año. Aproximadamente 2/3 de esos costos provienen de la baja productividad. Si sumamos los costos médicos y los servicios gubernamentales, el impacto negativo en la economía del Estado es sustancial. Pero aquí está lo inesperado. A pesar de toda la atención que recibe por su nivel de bebedores excesivos, en términos de costos para el Estado, Wisconsin no es un caso aislado. Con una población estimada de 5.9 millones de personas, Wisconsin es el 20º estado más poblado, ubicado sólidamente en el promedio. Y cuando se observan los costos per cápita del consumo excesivo de alcohol, está en el puesto 20. El costo para el estado del consumo excesivo de alcohol es de alrededor de $700 por persona, lo que está justo en el promedio. El resto de los datos se desarrollan más o menos como cabría esperar. Estados grandes como California y Texas tienen el costo total más alto, pero al dividirlo entre sus poblaciones, se equilibra. Utah, siendo quizás el estado más seco, tiene el costo per cápita más bajo por embriaguez. Sin embargo, hay un caso atípico que parece digno de mención. El lugar con el costo per cápita más alto por mucho debido al consumo excesivo de alcohol y que rutinariamente compite con Wisconsin por ser el lugar más borracho de la Unión es Washington, D.C. El exceso de indulgencia le costó al Distrito de Columbia $966 millones en el estudio del año 2006. Puede que no parezca mucho en comparación con los miles de millones que gastan otros estados. Pero para la población de D.C., que se estimaba en menos de 600,000 personas en ese momento, ascendía a aproximadamente $1,600 por persona, más de $500 por encima del siguiente estado más cercano. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Es Wisconsin simplemente un estado que sabe manejar su alcohol?
¿O pasar tanto tiempo cerca de políticos lleva a las personas a beber? Una mirada más a los datos podría darnos una idea. Recuerden cómo 2/3 del impacto económico de Wisconsin proviene de la productividad perdida. Para D.C., representa el 80%. Una posible explicación es que, como sede del poder de los Estados Unidos, D.C. tiene un número de residentes, tanto dentro como fuera del gobierno, que ganan altos salarios. Perder un día de trabajo para dormir una resaca o para una visita al hospital debido a un accidente o enfermedad hepática tiene el potencial de tener un costo económico más alto que en cualquier otro lugar del país. ¿Significa esto que Wisconsin no tiene un problema costoso con el alcohol? No estoy seguro de llegar tan lejos. 4.000 millones no es una cantidad despreciable para ninguna economía, y todavía es uno de los 10 principales estados por conducir bajo los efectos del alcohol. Wisconsin tiene trabajo por hacer, pero los matices en los datos sugieren que el resto de nosotros podría mirar hacia adentro. Wisconsin es el estado más borracho. Es un titular que llama la atención, pero no ayuda a que los otros estados aborden sus propios problemas con el alcohol. Wisconsin tiene 12.5 muertes relacionadas con el alcohol por cada 100.000 personas. Eso está ligeramente por encima del promedio, pero nada comparado con Nuevo México, que tiene la tasa más alta del país con 34. Curiosamente, ese también es uno de los estados con menos bares. Wisconsin, de hecho, tiene una de las tasas más bajas de muertes por intoxicación alcohólica. Cada año, por cada 1.000.000 de personas en Wisconsin, 6 mueren por intoxicación alcohólica, en comparación con Alaska, que tiene 46. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Hay muchos datos contrastantes con respecto a qué tan grave es el problema del alcohol en Wisconsin, pero indudablemente existe. ¿Son el estado más borracho de los Estados Unidos? Déjanos tus comentarios. No olvides darle like y suscribirte al canal para seguir explorando el planeta. Gracias por mirar.